Muy buenos días, hermanas. Vamos a ver nuestra séptima lección que se titula Cristo en las vestiduras sacerdotales. Hermanas, había dos tipos de vestimentas sagradas. Las vestiduras del oficio del sumo sacerdote eran unas y las otras eran las vestiduras comunes que portaban todos los sacerdotes. Todos estos vestidos tenían los colores azul, púrpura y carmesí, que ya hemos visto en lecciones anteriores, pero se añadía también el color oro, que no se halla en las cortinas del tabernáculo. Estas vestiduras vienen a representar la gracia y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el unigénito del Padre y declarado digno de ocupar el puesto de sumo sacerdote a favor de sus redimidos. Primeramente vamos a estudiar la mitra. La mitra era elaborada con lino fino y se supone que era una especie de prenda que se enrollaba alrededor de la cabeza a manera de turbante. Se emplean diferentes vocablos para describir esta cubierta de los ministros de Dios: mitra para el sumo sacerdote y tiara para sus hijos. La mitra del sumo sacerdote y la tiara de los sacerdotes eran de lino. La única diferencia es que la mitra del sumo sacerdote era un poco más alta que la del sacerdote regular. Los sacerdotes, según la instrucción divina, debían cubrir su cabeza durante su servicio. De ahí que al sumo sacerdote nunca se le permitiría ejercer sus funciones como tal, a menos que tuviera puesta aquella mitra, lo que sugiere que la cabeza debía recibir la gracia que le coronaba. Y como hemos tenido ocasión de observar, el lino es símbolo de justicia y santidad, por lo que el turbante nos enseña la obediencia a Dios. Así vemos que Aarón, como tipo de nuestro Señor Jesucristo, lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, prefigura la complacencia del Hijo en su voluntaria obediencia y sujeción al Padre, ministrando delante de Dios en pureza y santidad, cumpliendo así los deseos de su Padre. Hay algo más que debemos notar. No se menciona nunca ni zapatos ni sandalias, y se piensa que los sacerdotes ministraban descalzos, pues era una señal de respeto para el santuario, que es la habitación de Dios. Y eso se deduce de Éxodo capítulo 3, versículo 5, donde dice: Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto le dijo Dios a Moisés. Ahora, la mitra del sumo sacerdote también nos habla de Cristo como la cabeza de una nueva creación, que es la Iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 2 dice así: Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y asimismo la tiara de los hijos de los sacerdotes nos sugiere la santidad de nuestros pensamientos. Efesios 4:23 dice: Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora estudiemos la diadema santa y su lámina de oro. Hermanas, la mitra, como ya se ha dicho, era una especie de turbante adaptado para ajustarse a la cabeza del sacerdote, y teniendo en su parte delantera una lámina de oro. Este era oro puro que estaba unido con la diadema que le sujetaba, y sobre dicha plancha de oro había grabado una inscripción que decía: Santidad a Jehová. Y esto era una exhortación al pueblo para que anunciara el carácter santo de Dios. Podemos considerar las palabras santidad a Jehová como el gran distintivo del oficio sacerdotal, que es enseñar al pueblo un camino de justicia y verdadera santidad. En su oficio sacerdotal, esto sería tipo de nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento del tiempo señalado para venir a quitar el pecado con el sacrificio de sí mismo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A continuación estudiemos las sombreras y sus piedras de ónice. El efod, que era una prenda bordada primorosamente y que estudiaremos en su momento, era una pieza que se componía de 2 partes y que estaban unidas en los hombros por las sombreras y ceñidas con un cinto de lino fino, trabajado con hilos de color azul, púrpura y carmesí, además de hilos de oro entretejidos con los otros, y cuya prenda solamente la usaba de manera particular el sumo sacerdote. Sobre cada hombrera había una piedra de ónice con engastes de oro, en la que aparecían grabados los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 nombres en cada piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Y resulta notable observar que el primer nombre es Rubén, que significa «He aquí un hijo», y el último nombre es Benjamín, que significa «hijo de mi diestra», y esto hace una doble referencia al nacimiento, es decir, Dios es el autor de nuestro nacimiento y el dador de vida. Los hombros indican el lugar de fortaleza para llevar cargas, y hablan de que el sumo sacerdote, simbólicamente, llevaba el peso de Israel sobre sus hombros para representar continuamente a toda la nación delante de la presencia de Dios. Así también nuestro Señor Jesucristo lleva sobre sus hombros la carga de su pueblo y nos representa continuamente ante Dios en su intercesión a favor de nosotros, como dice Juan capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Sobre aquellos hombros que se llevaron el peso de la cruz, también el buen pastor lleva la carga de sus ovejas y la sustenta delante del Padre Celestial. A continuación, el pectoral del juicio con sus piedras. La pieza llamada pectoral estaba confeccionada con oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era rectangular y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Posiblemente al estar doblado formaba una especie de pequeña bolsa, donde se guardaban el Urim y el Tumim, como luego lo veremos. Y de ahí el título de pectoral del juicio, porque el sumo sacerdote lo usaba cuando entraba dentro del santuario para solicitar consejo del Señor y poder así administrar justicia. Sobre el pectoral había 4 hileras de pedrería preciosa, 3 piedras en cada hilera, de variados colores y montadas en engastes de oro. Cada piedra llevaba grabado el nombre de una tribu de Israel. No obstante, las piedras no tenían el mismo color, sino que cada una de ellas tenía su propia tonalidad. Y esto nos habla de los redimidos, que a pesar de nuestra diversidad, estamos unidos formando una guarnición de conjunto para reflejar toda la gloria de Cristo. Aarón, en sus funciones de sacerdote de Israel, llevaba sobre su corazón, que representa el amor, los nombres de las 12 tribus de Israel, grabadas en aquella pedrería. Y venía a ser de esta manera una figura profética de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, quien nos representa delante del Padre. El pectoral mostraba la autoridad sacerdotal de Aarón como proclamador de la voluntad de Dios al hombre, llevando continuamente al pueblo ante la presencia del Señor. Por eso Dios llama a esto especial tesoro. Así es su pueblo redimido. A continuación, la pedrería del pectoral, su descripción y significados. La forma como se leía en el hebreo era de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, comenzando con la tribu de Judá. Entonces, en este orden tenemos que la primera piedra era la sárdica, de color rojo intenso, oscuro como la sangre, que corresponde a Judá, que significa alabado. Y esto nos dice que Cristo es digno de toda alabanza
porque como Hijo de Dios ha sido designado para reinar y ser alabado eternamente por su sacrificio redentor. La segunda piedra era el topacio, de color verde claro mezclado con amarillo, y corresponde a la tribu de Isaacar, que significa hombre de salario o recompensa. Nos dice de Cristo que en Él recibiremos nuestro galardón, como dice Apocalipsis 22:12. La tercera piedra era el carbunclo, de color como de un carbón encendido, rojo oscuro, que corresponde a Zabulón. Y Zabulón significa habitación o morada. Nos dice que Cristo está preparando nuestra gloriosa morada. La cuarta piedra era la esmeralda, de color verde vivo, que corresponde a la tribu de Rubén. Y Rubén significa he aquí un hijo, o mirad al hijo. Esto nos habla de Cristo como el Hijo prometido. La quinta piedra era el zafiro, que es de color azul, y corresponde a la tribu de Simeón, que significa oír. Esto quiere decir que Cristo escucha nuestras oraciones y contesta nuestras peticiones. La sexta piedra era el diamante, de color blanco brillante, que corresponde a la tribu de Gad. Y Gad significa fortuna o una multitud. Esto nos dice de Cristo que de Él procede nuestra riqueza espiritual, porque en Él tenemos todos los tesoros de una sabiduría que no es terrenal, sino divina. La séptima piedra es el jacinto, que era de color anaranjado oscuro con una tonalidad como color canela, y esta corresponde a Efraín, que significa fructífero. Esto nos dice que estando permanentemente unidos a Cristo, podemos llevar fruto en abundancia. La octava piedra era la ágata, y su color corresponde a un color transparente que está amalgamado con una variedad de matices, con una base de blanco, rojo, amarillo y verde. Y esta corresponde a la tribu de Manasés, que significa el que olvida, o también olvidar. Esto nos enseña que en virtud de la obra propiciatoria de Cristo, nuestros pecados son perdonados y olvidados. La novena piedra era la amatista, que es de color violeta o púrpura, compuesto de un azul encendido y un rojo profundo, que corresponde a la tribu de Benjamín. Este nombre Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Y de Cristo nos dice que Él ha sido exaltado hasta lo sumo y está sentado a la diestra del Padre. La décima piedra era el berilo, que es de color azul verdoso con amarillez de oro, y este corresponde a la tribu de Dan, que significa juez o juicio. Esto nos dice que el Padre ha otorgado al Hijo plena facultad para ejercer todo juicio. La onceava piedra era el ónice, de color semejante a la pezuña del ganado, y de cuya característica proviene su nombre, que es una mezcla de café y blanco, y corresponde a la tribu de Aser, que significa alegría o feliz. Esto nos dice que en Cristo somos bienaventurados, pues Él llena nuestra vida de gozo. Y finalmente estaba el jaspe, que es una piedra dura multicolor con un verde brillante tendiendo hacia el té, a veces veteada en blanco y salpicada con rojo o amarillo, y corresponde a la tribu de Neftalí, que significa mi lucha. Y esto nos habla de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, y que nosotros en Él somos más que vencedores. Estudiemos ahora el Urim y el Tumim. Estas eran dos piedras preciosas, planas, que el sumo sacerdote guardaba en la bolsa formada por el pectoral al ser este doblado. Se usaban para consultar la voluntad de Dios y dirigir a su pueblo. En Cristo esto nos dice que el Señor es el revelador del Padre y la manifestación visible de Dios, quien es el Padre de las luces. Por otra parte,
es interesante observar que Urim empieza con la primera letra del alfabeto hebreo y Tumim empieza con la última letra del alfabeto hebreo. Y esto nos lleva a considerar Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, que dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. A continuación, el efod de oro. Encima de las vestiduras, el sacerdote vestía otra prenda sagrada, que consistía en una especie de túnica corta, como una especie de delantal o chaleco sin mangas, y que llegaba hasta las caderas. Esta era el efod, que viene de la raíz efat, que significa amarrar, atar muy de cerca, ceñir o revestir. Y tanto el efod como el cinto eran de lino fino, trabajado con hilos de color azul, púrpura y carmesí, los mismos colores que vimos en las cortinas del tabernáculo, y cuyos significados simbólicos ya conocemos. Pero llevaba también hilos de oro entretejidos con los demás, añadiendo así fuerza, resplandor y gloria a lo que ya poseía esta hermosura, simbolizando con ello una vez más las gracias y la gloria divina del Señor Jesús en sus vestiduras de salvación, tal como dice el Salmo 104, versículos 1 y 2. Te has vestido de esplendor y majestad, estás arropado de luz como de un manto. Después de esto es el cinto del efod. La túnica también tenía un cinto, y el propósito en relación con la vestimenta no era para sujetar la misma, sino para denotar la función de servicio sacerdotal. El cinto formaba parte del efod y servía para unirlo al sacerdote junto con las piedras de los engastes y el Urim y el Tumim, haciendo una unidad con el pontífice. El cinto, pues, como símbolo, nos muestra a Cristo sirviendo constantemente a su pueblo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. A continuación, el manto azul del efod. Se trataba de una prenda formada de una sola pieza, corta, como una especie de sobretodo, que el sacerdote llevaba puesta encima de la túnica blanca, y colgaba desde los hombros, estando debajo del efod, siendo más larga que éste, y formaba la base del mismo. Servía para que Aarón ministrara en su oficio sacerdotal. Tenía además una abertura en su parte central, en medio de su parte superior, para que diera entrada a la cabeza, y terminaba abajo con una franja bordada con borlas en forma de granadas de color azul, púrpura y carmesí, y el blanco de lino torcido. Y de estos bordes inferiores colgaban campanillas de oro, intercaladas con las granadas. Ahora, ¿qué simbolizaba este manto en el que resaltaba el color del cielo? Primeramente, su color azul indica serenidad y paz, y muestra el carácter celestial del Señor Jesús, que cumple actualmente su servicio en el cielo. En segundo lugar, el hecho de que el manto estaba formado de una sola pieza, sin mencionarse nada referente a sus costuras, sugiere la idea de algo que no tiene principio ni fin. Y en tercer lugar, la única forma como este manto se podía vestir era por arriba, lo que apunta a Juan capítulo 3, versículo 31, que dice: El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. A continuación, las granadas de colores y las campanillas de oro. Las granadas eran de los mismos colores del santuario, es decir, azul, púrpura y carmesí, que aquí hablan del ministerio celestial, realeza
y sacrificio. Esas granadas venían a ser un emblema de fructificación, abundancia en el servicio, porque debido a la gran cantidad de semillas contenidas en la granada en su interior, esto era símbolo de fertilidad. Por eso esta fruta es un tipo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, y sus semillas unidas por una membrana que cubre un jugo rojizo sugieren la unidad de la Iglesia del Señor, la cual Él adquirió por su propia sangre, y de su sangre sembrada en la tierra brotaría una gran cosecha de almas. La ornamentación de granadas de colores estaba acompañada de campanillas de oro a su alrededor e interpuestas entre aquellas. Las campanillas sin duda se hicieron con el propósito de llamar la atención del pueblo al solemne oficio que los sacerdotes estaban ministrando, para que todos tuvieran su corazón dedicado al servicio, y al mismo tiempo para mantener a Aarón consciente de que estaba ministrando en la presencia de Dios, y por lo tanto no debía venir a su presencia sin la debida reverencia. Aquellas campanillas eran también testimonio de vida. Notemos que el sonido de las mismas era escuchado por Dios cuando el sumo sacerdote entraba y salía del santuario, así para que Aarón no muriera. Cuando éstas sonaban, anunciaban al pueblo que el sacerdote estaba vivo. Y esto es una figura del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues así Él, habiendo sufrido y muerto por sus redimidos, ya no muere, sino que vive para siempre y para darnos vida. Porque, ¿cómo sabemos que Cristo está vivo en el cielo? Pues por el testimonio del día del Pentecostés, que cumplió el tipo de las campanillas. No se pueden separar las campanillas de las granadas, porque donde hay testimonio debe haber fruto del Espíritu. Estudiemos ahora la túnica blanca. Esta era una túnica de lino, de hechura bordada primorosamente, inmaculadamente blanca y de la misma fina calidad. Formaba parte de la ropa interior que debía vestir el sacerdote y era la primera pieza que se ponía. Este artículo era la pieza base que sujetaba las otras partes de su vestimenta. Se trataba de una prenda suelta, hecha de una sola pieza, que iba debajo del manto, como formando un faldón largo con mangas apretadas, y que descansaba sobre los hombros y caía hacia abajo, llegando al suelo, y cubría así todo el cuerpo del sacerdote hasta los pies. El significado simbólico de la túnica sacerdotal contiene una gran riqueza, pues el hecho de que debía ser de una sola pieza nos habla de un solo Señor, que no puede ser dividido, que cubre al creyente con su sangre, y también habla de un solo evangelio, que tampoco puede ser fragmentado. Su blancura inmaculada es tipo del carácter justo de nuestro sumo sacerdote y nos muestra su pureza desde la cabeza hasta los pies. A continuación, el cinto de la túnica. No era el cinturón del efod, sino como una faja que se usaba para sujetar la túnica alrededor del cuerpo. Era un símbolo de servicio. El propósito del cinto ceremonial de Aarón, por ser muy ancho y largo, era fortalecer los lomos para servir, pues daba libertad de movimiento al sacerdote. Así, estando la túnica bien ceñida por el cinto, el sacerdote estaba equipado para desempeñar todo servicio. Ceñirse los lomos indica estar bien preparado para la tarea y quedar asegurada la actividad que se va a ejercer. Aquí en este cinto vemos representados el gobierno y la autoridad divina de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 dice: Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. A la vez que sugiere la fortaleza de su servicio sacerdotal, fortaleza que radica en su justicia y su fidelidad. Isaías 11:5 dice: Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Por lo tanto, nuestro sumo pontífice
se halla perfectamente capacitado para cumplir todos los propósitos de Dios, como dice Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y finalmente, los calzones de lino. Esta era la prenda más interior que vestía el sacerdote para cubrir su desnudez, desde los lomos hasta los muslos. Debían ser también usados en ocasiones especiales de solemnidad en el culto, tales como cuando los sacerdotes se acercaban al tabernáculo de reunión para presentar ofrenda quemada o encendida en la presencia de Jehová. La enseñanza principal que encontramos aquí es que esta ropa contemplaba la necesidad de pureza y decencia en cada fase de la adoración a Dios. Primer carta a los Corintios capítulo 12, versículo 23 dice: Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos mismos más dignamente vestimos, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Los calzones eran de lino fino, pues los sacerdotes no podían usar nada que les produjera sudor, y servían para cubrir la desnudez del cuerpo desde la cintura hacia abajo hasta cerca de las rodillas. Y así debemos ministrar también nosotros, estando cubiertos como sacerdotes con el poder, la justicia y la santidad de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hasta aquí con esta lección, hermanas, que el Señor les bendiga.